Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Félix Manco y bienvenidos a una nueva sesión de Alquimia Filosofal. Bueno, para el día de hoy vamos a hablar un tema interesante, es un tema introductorio dentro del curso de filosofía y nos estamos refiriendo a la cuestión de las disciplinas filosóficas. De hecho, es un tema que los que recién están entrando al campo de la filosofía, al campo de las humanidades, se encuentran en sus primeras semanas de estudio, en los primeros libros o en los libros introductorios sobre filosofía. De hecho, en algunas clases que yo doy, siempre en la tercera semana, en la segunda semana, ya estamos tocando el tema de disciplinas filosóficas y me parece interesante compartir en cierta medida una visión de las disciplinas filosóficas, de la rama de la filosofía, usando un texto, digamos, general, un texto que tiene llegada al público y que para nada es algo complicado, más bien es muy digerible y especialmente puntualizando el tema de disciplinas y también en general el tema de introducción a la filosofía. Para eso he escogido el libro de Augusto Salazar Bondy titulado Iniciación Filosófica, este que tengo acá en mis manos. Bueno, yo lo tengo un poquito viejito, un poco maltrecho, ahí está, Iniciación Filosófica de Salazar Bondy. Sin embargo, también lo he conseguido en PDF, ¿no? Uno busca en redes y hay absolutamente casi todo. Ahí estamos, así que vamos a pasar a ver ese PDF, ¿ya? Ahí está, muy bien. Ahí lo tienen, ¿no? Ahí lo tienen, ahí lo pueden ver bien. El libro es Iniciación Filosófica y fue publicado más o menos en 1963. La edición que yo tengo acá en físico es la cuarta edición de 1969 y me parece que esta edición que nosotros tenemos acá, que yo estoy compartiendo también, es la misma edición, ¿no? La misma edición de 1969. Así que vamos directo al índice para poder revisar en primer lugar, digamos, los capítulos que tiene el texto y luego ya vamos a uno de los capítulos para hablar de los dominios o de las disciplinas filosóficas. Vamos a la página 213, ahí está, y ahí podemos revisar el índice general. Observen, para todos los que recién están entrando a la filosofía, y más todavía si eres peruano, latinoamericano, muy importante revisar el texto. Checa bien el apartado de los capítulos, mira. Obviamente tres prólogos, ¿no? Parte de las diferentes ediciones que ha tenido el texto, que en cierta medida ha sido exitoso, ¿no? Por lo menos hasta los años 80, 90, ¿no? Y ya luego la filosofía en el Perú, digamos, poco a poco se ha ido eclipsando, claro, salvando ciertas excepciones, ¿no? Sin embargo, ya actualmente Salazar Bonde y especialmente sus libros introductorios no son los que se manejan en el colegio, ¿no? O a nivel preuniversitario o a nivel universitario, ¿no? Solamente algunos docentes son los que intentan reavivar el pensamiento de Salazar Bondy. Muy bien, pero a nosotros nos parece muy importante, así que vamos a penetrar en él. Mira, el primer capítulo se titula El comienzo del filosofar, ¿no? Acá nos habla de una visión panorámica acerca del origen de la filosofía, tanto en su visión más histórica, en Grecia, siglo VII y VI antes de Cristo, pero acá Salazar Bondy va a puntualizar más ese origen subjetivo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la experiencia de un individuo para que empiece a filosofar? El segundo capítulo, el concepto de la filosofía, también un capítulo muy interesante porque acá Salazar Bondy va a revisar cuáles son las definiciones que hay de filosofía, desde la definición etimológica, las definiciones griegas o clásicas de la filosofía, y va a pasar por todo el mundo medieval, por todo el mundo moderno, contemporáneo, y claro, también él va a dar su propia visión acerca de qué es la filosofía. En el capítulo 3 y en el capítulo 4, por lo menos para los que quieren una visión panorámica y recién entrar a la historia de la filosofía, ahí lo tienen, ¿no? En el tercer capítulo habla un poco de las etapas y el desarrollo de la filosofía griega, la filosofía helenística, y en el cuarto capítulo ya se desenvuelve un poco más acerca de la filosofía medieval, la filosofía moderna, incluso llega hasta la filosofía del siglo XX-XXI. Es el siglo donde se escribe este libro, ¿no? En 1960.
Muy interesante. De hecho, podríamos hacer un programa resumiendo todas las etapas de la filosofía usando esos dos capítulos. También sería interesante. Voy a tomarlo en cuenta. El quinto capítulo es el que nosotros vamos a ver hoy, ¿no? Que se titula El dominio de la filosofía, temas y disciplinas. Claro, para una sesión normal en una academia, en el colegio tal vez, el título sería Disciplinas filosóficas. Sin embargo, acá Salazar Bondi, años 60, todavía se hablaba de asuntos, de temas, del dominio que tiene esta, esta actividad, la filosofía. Luego, en el sexto capítulo tienes filosofía, cosmovisión, ciencia, religión y arte. Cinco conceptos, cinco experiencias del mundo, cinco modos de ver la realidad, que de alguna manera Salazar Bondi también va a tratar de diferenciar, va a tratar de ver cuáles son sus semejanzas, en qué cosas tienen de divergencia a nivel conceptual, a nivel aplicativo, a nivel práctico. Muy importante también este capítulo, ¿ah? Por lo menos para refinar un poco más qué es lo que conocemos como filosofía y claro, separándolo de la ciencia, del arte, de la religión y también de la Weltanschauung o de la cosmovisión. En el capítulo 7 tienes el tema del problematismo filosófico, una de las características más importantes de la filosofía, que ella es problemática, trata de poner en vilo todo, ¿no? Digamos que trata de ir a lo profundo de cada tema, preguntándose por el porqué de las cosas. Y a la vez, los filósofos de nuevas épocas van reactualizando los problemas antiguos, que siempre han estado ligados a la vida humana, ¿no? Por ejemplo, el sentido de la vida, por ejemplo, qué hay luego de la muerte, por ejemplo, cuál es el origen de todo, cuál es el fundamento de la realidad, etcétera, ¿no? Problemas interesantes que acá, de alguna forma, Salazar Bondi empieza a dar una explicación de cómo así es que los filósofos empiezan a problematizarse acerca de los diferentes aspectos que tiene la realidad. Miren, desde el capítulo 8 ya Salazar Bondi va a ir poco a poco entrando a ciertas disciplinas filosóficas. Por ejemplo, capítulo 8, lenguaje y conocimiento, filosofía del lenguaje y filosofía del conocimiento o nociología, ¿no? Capítulo 9, la definición de la verdad. Capítulo 10, el establecimiento de la verdad. Capítulo 11, la segunda parte del establecimiento de la verdad. Capítulo 12, verdad y método en la filosofía. Este capítulo también me parece muy interesante, ¿eh? Por lo menos para ver cuáles son las distintas perspectivas para acercarse a la verdad. Y de hecho, la filosofía también tiene distintas metodologías para poder penetrar en ella. Capítulo 13, las paradojas de la filosofía. También un capítulo muy interesante ya para aquellas personas que tienen, digamos, cierto acercamiento a la filosofía, porque hablar de paradojas es hablar de problemas intrincados, ¿no? Que fácilmente no tienen solución. Así que podemos revisar ese texto. Salazar Bondi lo pone en un lenguaje muy ameno, muy sencillo de comprender. Y el último capítulo es filosofía y antifilosofía. Claro, nosotros acá en el canal Alquimia Filosofal tratamos de difundir las ideas filosóficas, tocando ciertos textos, tocando ciertos libros, pero de hecho que hay gente que no le interesa la filosofía, cree que tal vez la filosofía no tiene utilidad o no es importante para la vida humana. Nosotros más bien creemos que todo lo contrario. Creemos que una de las actividades que ayuda a formar al ser humano, digamos, a fomentar el humanismo y también la humanidad, es precisamente la filosofía. De hecho, en su desarrollo histórico, pueden haber existido ideas filosóficas que vayan en contra de la misma humanidad, que vayan en contra de la misma naturaleza, pero creemos que es válido dentro del marco crítico que tiene la filosofía. Así que, de hecho, hay visiones de todo tipo. Y entonces acá Salazar Bondi trata de ver esas dos vertientes, la vertiente, digamos, que impulsa la filosofía y la vertiente que trata de ir en contra de ella, ¿no? También es válido, por lo menos para aquel que se va a iniciar en esta disciplina. Entonces, miren, tenemos los 14 capítulos que parecen muy importantes, pero nosotros vamos a ir directo al capítulo número 5, el dominio de la filosofía, temas y disciplinas. Claro, vamos directo, página 79.
Ahí está. Muy bien. El dominio de la filosofía, temas y disciplinas. Salazar Bondi tiene la peculiaridad de que en cada inicio de capítulo te coloca dos citas de filósofos que él les ha parecido importante. Por ejemplo, Theodor Geoffroy dice, ¿no? Si se indaga, de hecho, cuáles son las cuestiones que abraza la filosofía, que pertenecen a su dominio, se verá variar de una época a otra la naturaleza y el número de sus problemas, y aún de un filósofo a otro en una misma época. Tal filósofo extiende la filosofía a problemas de tal, otro destierra y excluye otros problemas que aquel admite. Aquí el círculo es muy estrecho, allí es demasiado amplio, y no hay dos que no presenten diferencias esenciales. Y también cita a Kant, dice, el contenido de la filosofía en este sentido universal da origen a las siguientes cuestiones. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? La metafísica responde a la primera, la moral a la segunda, la religión a la tercera y la antropología a la cuarta. Pero en el fondo se podrían contestar por la antropología, puesto que las tres primeras se reducen a la última. Entonces, claro, en estas dos citas, Salazar Bondi ya está poniendo en vilo qué es lo que más o menos va a tratar y cuál es la visión que tiene, ¿no? En la cita de Theodor Geoffroy, claro, nos da esa perspectiva en que cada filósofo y en cada época y en cada momento de su vida personal va a empezar a reflexionar sobre diversos asuntos de la realidad, ¿no? O sea, no es una sola cuestión a la que el filósofo le tiene interesado. No es como la ciencia, por ejemplo, ¿no? Que es más particular, que de alguna forma se especializa en cierta área de la realidad. En cambio, el filósofo no, el filósofo tiene una visión mucho más panorámica, ¿no? Recordemos que la filosofía es totalizadora, trata de abarcarlo todo. Y en ese sentido, como el ser humano tiene ciertos límites para conocer ese todo, el filósofo empieza a analizar la totalidad desde ciertas partes, desde ciertos dominios. Eso no quiere decir, y lo vamos a ver con Salazar Bondi también, que la filosofía sea un conjunto de pedazos de sistemas filosóficos acerca del bien, otro sistema acerca de la naturaleza, otro sistema acerca del arte, otro sistema acerca de la ciencia, y esos sistemas independientes se empiezan a aglomerar y eso compone la filosofía. No, 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 no. No, cuando hablamos de ramas de la filosofía o de disciplinas filosóficas, no estamos pensando en que la filosofía se va a separar en distintos elementos y cada elemento es independiente. Todo lo contrario. La filosofía es un pensamiento unitario. Cada filósofo tiene un pensamiento unitario y cuando se explaya la realidad, cuando empieza a proyectar su mentalidad, su racionalidad al mundo, es donde el ser humano puede en algún momento hablar de Dios, pero luego puede hablar de la política. Luego de hablar de la política puede hablar del conocimiento humano. Luego de hablar del conocimiento humano puede especializarse más ahí y entrar en la epistemología, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojo con ello, ¿ya? Cuando se habla de las disciplinas filosóficas, Salazar Bondi entiende que la filosofía es una unidad. Cada filósofo tiene un pensamiento unitario, cada doctrina filosófica es unitaria. Sin embargo, dentro de cada una de esas doctrinas, dentro de cada pensamiento filosófico, hay distintas ramificaciones en las cuales nosotros podemos concentrarnos para hablar de cierta área de la realidad. Pero la filosofía no tiene esa intención de independizarse, de especializarse. No es como la ciencia. Y en la segunda cita, claro, es la clásica cita que nosotros leemos siempre sobre Kant, ¿no? Acerca de su visión de la filosofía y de cómo para él hay tres problemas importantes, ¿no? ¿Qué se puede saber? ¿Qué se debe hacer? ¿Y qué se puede esperar? Claro, ahí Salazar Bondi ha traducido ¿qué puedo saber? Otros traducen ¿qué puedo conocer? ¿No? Claro, ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo saber? ¿No? Ya, eso es parte de la nociología. Aunque ahí Salazar Bondi dice que es parte de la metafísica. Claro, ya depende de la traducción que le damos. Entonces, en primer lugar, la nociología. En segundo lugar, ¿qué debo hacer? ¿No? O sea, ¿cómo debo actuar para vivir bien, digamos? Para vivir feliz, como diría Aristóteles, ¿no? Ya, eso es parte de la ética.
o parte de la moral. ¿Qué me cabe esperar? Claro, luego de esa vida, ¿habrá una vida luego de la muerte? Ya, eso es parte de la religión. Incluso algunos dirían parte de la metafísica o de la teología, ¿no? Etcétera. Pero todas estas preguntas, dice el mismo Kant, ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Son preguntas que se las hace el ser humano. Así que el mismo ser humano quiere saber sobre su conocimiento, quiere saber cómo ser feliz y quiere saber qué hay más allá de la muerte. Por eso, como es el hombre el que se hace esas tres preguntas fundamentales, dice Kant, podemos reducir esas tres preguntas a una sola pregunta, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Ah? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es ese ser que conoce? ¿Qué es ese ser que tiene acciones? ¿Y qué es ese ser que se pregunta acerca de qué hay más allá de la muerte? Entonces, la nociología, la ética y la religión o la metafísica pueden unirse dentro de la antropología filosófica. Por lo menos esa es la visión que propone Kant. Bueno, estas dos citas que propone Augusto Salazar Bondy ya iniciando su quinto capítulo me parecen interesantes para poder entrar ya a la visión que él va a dar o bueno, el sistema de disciplinas filosóficas que él va a proponer. Mira, el texto es pequeño, ¿eh? El texto es pequeño, sucinto, y eso es lo más importante, que está bien resumido y sus ideas son muy claras. Yo quiero iniciar la lectura del primer apartado, ¿no? Y dice Salazar Bondy lo siguiente. La historia de la filosofía nos pone en contacto con multitud de pensadores y obras filosóficas. Aristóteles, Descartes, Spinoza, Hume, Comte, Husserl son algunos nombres de filósofos famosos. La metafísica, el discurso del método, la ética demostrada según el orden geométrico, el tratado sobre la naturaleza humana, el discurso sobre el espíritu positivo y las investigaciones lógicas son obras típicamente filosóficas. Y viene la pregunta esencial. ¿De qué se han ocupado en ellas sus autores? ¿Qué temas son de la competencia de los filósofos? Bastará revisar solo estas obras para comprobar la enorme variedad de asuntos que reclaman la atención del filósofo, variedad que en principio no tiene límite, pues a decir verdad, éste puede hacer suyo cualquier problema. Pero quien la revise no dejará de comprobar al mismo tiempo la reiteración de ciertos temas centrales, verdaderos pivotes de la reflexión de todos los pensadores a través de los siglos, que aseguran la unidad del pensamiento filosófico. Muy bien, dice Salazar Bondy, ¿no? Hay muchísimos filósofos y cada filósofo tiene sus libros que han escrito. ¿De qué tratan en esos libros? ¿De qué piensan los filósofos? De una variedad de temas. Incluso, dice Bondy, pueden ser ilimitados los temas que puede tratar el filósofo. Pero eso sí, si bien hay cierta variedad temática o de asuntos dentro de la filosofía, no hay que perder la visión de que esa diversidad de temas aseguran una unidad del pensamiento filosófico, sea de un filósofo, sea de un libro o sea de una doctrina en general o especial. Entonces me parece muy importante que de entrada ya Salazar Bondy ponga las cosas en claro, ¿no? En toda la historia de la filosofía hay distintas ideas filosóficas. ¿Y de qué tratan? Distintos temas. Pero todas ellas siempre van a una unidad. Eso es lo importante. Ahora, también nos dice, claro, que de los distintos temas que existen, hay ciertos temas que son reiterativos. Y esos temas precisamente son los más importantes dentro de la filosofía, según la perspectiva de Salazar Bondy. ¿Cuáles son esos temas? Yo he rastreado 5, ¿no? 5 son los temas que Salazar Bondy ofrece acá en este texto. El primer tema es el conocimiento. El segundo tema es la acción humana o la praxis humana. El tercer tema es acerca de la realidad. Claro, la realidad natural y la realidad que está más allá de la naturaleza también, ¿no? También habla bastante sobre el ser humano, ¿eh? Sobre el sentido de la vida humana, sobre el hombre.
Y al final también hace un rastreo, digamos, de estas disciplinas que hablan de la misma filosofía, ¿no? Como que la filosofía se trata de analizar a sí misma. Entonces son 5 temas: el conocimiento, la acción humana, la realidad, el ser humano y la propia filosofía. Entonces, claro, lo clásico que un profesor hace es decirle a sus alumnos que hay un montón de disciplinas filosóficas y da una por una su explicación, ¿no? Salazar-Bondi es un poco más sistemático. En realidad, todas esas distintas disciplinas filosóficas que existen, él las agrupa en 5 partes, en 5 secciones. La primera sección, como lo hemos visto, es la cuestión acerca del conocimiento humano, ¿ya? ¿Y cuáles son esas disciplinas filosóficas que tienen que ver con el conocimiento humano? De hecho, la principal siempre va a ser la nociología. Y para eso veamos este parrafito. Dice: la investigación de los principios del conocimiento adquiere en la filosofía muchas formas. Ya miren, para tocar un tema tan importante y tan inicial, que es cómo conoce el ser humano la realidad, no hay una manera de ver ese tema. Hay múltiples perspectivas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el filósofo? Tratar de coger todas las problemáticas acerca del conocimiento y conocer, valga la redundancia, todas las respuestas o la mayoría de respuestas que han existido acerca de esos problemas filosóficos. Entonces dice, ¿no? Es tanto una indagación de las leyes lógicas del pensamiento cuanto un análisis lingüístico, un examen de los elementos psicológicos del acto de conocer y de sus condiciones histórico-sociales, una crítica limitativa de las pretensiones del conocimiento humano y a la vez una fundamentación del conocer correcto y una determinación de clases y modos de validez cognoscitiva. Entonces, claro, ¿no? Acá nos está dando un ejemplo de cómo una perspectiva, un tema que es el conocimiento, tiene un abanico de posibilidades para penetrar en ella, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los asuntos y cuáles son los problemas dentro de este campo de las disciplinas que son nociológicas o las disciplinas que tratan el conocimiento? Dice, ¿no? Estas disciplinas pueden ser llamadas nociológicas por su referencia central al conocimiento. Las principales de ellas son, en primer lugar, la teoría general del conocimiento. Claro, es lo que nosotros llamamos comúnmente la nociología, que reúne los planteos y desarrollos relativos a los modos, clases, esencia, posibilidad, validez y origen del conocimiento humano. Entonces, dentro del paquete de las disciplinas del conocimiento tenemos la nociología. Segundo, la lógica, que investiga, dice Bondi, los elementos y estructuras formales de los sistemas de enunciación, constituyendo así en gran parte una teoría de la inferencia, sus géneros, componentes y condiciones de validez. Entonces, claro, en primer lugar, uno debe reconocer cómo el ser humano conoce el mundo. Una vez que el ser humano conoce el mundo, también, dice Salazar-Bondi, debemos de conocer cómo el ser humano razona, si está usando un razonamiento correcto o un razonamiento incorrecto. Y para eso, obviamente, debemos entrar a la segunda disciplina que él está mencionando, que es la lógica. La lógica. En tercer lugar, dice, la epistemología, que investiga la estructura, fundamento y métodos de los sistemas científicos. Entonces, claro, si queremos hablar de un tipo de conocimiento racional, objetivo y que de alguna manera tiene todo un método, tiene toda una tradición y una historia, hay que analizar filosóficamente a la ciencia, ¿no? Y esa precisamente es la epistemología. ¿Qué más? La semiótica, que estudia el lenguaje en sus 3 dimensiones: el sentido de los signos, tema específico de la semántica filosófica, la interconexión de los signos entre sí, cometido de la sintaxis filosófica, íntimamente vinculada con la lógica, y el contexto personal y social del uso del lenguaje, o la pragmática del lenguaje. Ya,
Esto de la semiótica y sus elementos, nosotros lo podemos englobar dentro de la disciplina que se conoce como filosofía del lenguaje. De hecho, la semiótica es parte de la filosofía del lenguaje. Ahora, esta filosofía del lenguaje, dice, de ahí desemboca los trabajos de lingüística, de gramática, de psicología del lenguaje y de las ciencias de la cultura. Y sigue diciendo, ¿no? Pero la investigación filosófica del conocimiento atiende también, como hemos visto, a los procesos psicológicos y a las condiciones histórico-sociales de los actos del conocer. Esto la conecta con la psicología y la sociología del conocimiento, que no son ya disciplinas filosóficas propiamente dichas. Sin embargo, los límites no están aquí suficientemente fijados y hay una buena porción de terreno problemático que es del resorte de la filosofía. Claro, muy bien. Estas disciplinas nociológicas se van a relacionar con algunas ciencias, se van a relacionar con otros tipos de disciplinas. Como lo dice ahí, la psicología y la sociología del conocimiento, o sea, cómo se ha ido desarrollando el conocimiento a lo largo de la historia y cómo se desarrolla el conocimiento a lo largo del ciclo vital humano, ¿no? Dentro del desarrollo humano. Entonces, acá podemos ver entonces en este parrafito todas las disciplinas que Salazar-Bondy considera importantes dentro del estudio del conocimiento. Ahora vamos al segundo paquete, que es el paquete de la acción humana, o también él le llama la praxis humana. ¿Qué se toca en este paquete, en este grupo de disciplinas? Dice, ¿no? El filósofo indaga por los principios, formas y sentido de la praxis humana, por la naturaleza de la conducta individual y colectiva, sus fines, normas y valores, por el deber, la libertad y la virtud morales, y por la creación y la apreciación estéticas. Con el interés por estos temas se articula la prescripción y la orientación de la conducta humana que, como hemos dicho, acompaña frecuentemente al pensar filosófico. Entonces, del conocimiento humano vamos a filosofar sobre la praxis humana. ¿Qué tipo de disciplinas hay dentro de la acción humana? Veamos. Dentro del grupo de disciplinas enderezadas a esta temática, que señalan el círculo de la filosofía práctica, vamos a subrayar, y que en un sentido general podrían llamarse también filosofías pragmáticas o disciplinas pragmáticas, se encuentran en primer lugar la axiología o teoría general del valor, que estudia tanto la experiencia estimativa cuanto los principios axiológicos universales, sus formas, sus fundamentos y su alcance. Claro, ¿no? La teoría del valor, ¿por qué el ser humano valora? ¿Qué es la valoración humana? ¿Dónde está el valor, no? El valor de las cosas, por ejemplo, el valor de que sea bello, el valor de que sea útil. Yo valoro esto porque es costoso, yo valoro esto porque es bueno, yo valoro esto otro porque es bello. ¿Por qué valoramos las cosas, no? Ya, esta cuestión es parte de la axiología. Luego tenemos la ética, que es un examen crítico de la conducta y los principios morales, en cuanto se prolonga en una prescripción normativa y solo en este caso es una moral o sistema de moralidad. Claro, si uno penetra el campo de la ética, podemos ver su etimología. La palabra ética viene de ethos, que significa hábitos o costumbres, ¿no? Un conjunto de conductas que las personas repiten en su vida cotidiana, en su vida cultural. Entonces, claro, la ética trata de estudiar ese tipo de forma de vida, ese tipo de manifestaciones prácticas que tiene el ser humano en su ámbito diario, en su ámbito cultural. Y como cada cultura tiene perspectivas distintas acerca de la valoración, acerca del bien, acerca de la justicia, van a haber distintos principios morales, distintas maneras de expresar la conducta, distintas normas, distintas leyes, distintas prescripciones normativas, como dice él, ¿no? Entonces, en algunos casos habrá un sistema moral medianamente regulado por el Estado, por la política, por los individuos, pero también podemos encontrar sistemas éticos ya mucho más complejos, ¿no? Como los sistemas de los filósofos, por ejemplo, ¿no? La ética.
Luego de la axiología y de la ética, dice Salazar Bondi, encontramos la estética y la filosofía del arte. Ajá. Cuyo interés se dirige a las formas y principios de la contemplación y la creación artística. Entonces, claro, no solamente estamos hablando de contemplar el arte, vamos a un museo, vamos a una muestra de obras de arte, vemos, escuchamos, etcétera, sino que también podemos filosofar acerca de la creatividad, acerca de la creación artística, ¿no? ¿El artista tiene un don? ¿Se nace para ser artista o se puede aprender? ¿Qué es arte, no? Porque hay un gran debate acerca de las artes tradicionales y las artes contemporáneas. De hecho, las artes contemporáneas que nacen de la vanguardia tienen una visión completamente distinta y contraria al arte canónico tradicional. Y en filosofía se debate esa visión acerca del arte contemporáneo y también del arte antiguo. De hecho, entonces claro, ahí tenemos la estética y la filosofía del arte. También hay otras, dentro de estas disciplinas, digamos, prácticas, pragmáticas o de acción humana, tenemos por ejemplo la filosofía del derecho, la filosofía política, la filosofía social, la filosofía de la educación, la filosofía de la religión, y dice, así como la investigación filosófica de la técnica y el trabajo, en las que no es insólito también un importante momento prescriptivo, forman parte asimismo de este conjunto de disciplinas filosóficas. Entonces vamos ya a dos grupos, el grupo de disciplinas nociológicas y el grupo de disciplinas pragmáticas. También el otro tema que habíamos comentado y que Salazar Bondi los coloca acá es acerca del hombre. Y dice lo siguiente, Bondi: la investigación del conocimiento y de la praxis humana supone ya en buena medida una reflexión acerca del hombre y de su existencia. Sin perjuicio de esto, la esencia, origen y sentido del ser humano son, como hemos dicho, temas principalísimos de la filosofía y como tales han dado por sí solos su substancia a los sistemas y doctrinas de todas las épocas. La convergencia de todas estas meditaciones define el dominio de una disciplina, por ejemplo, la antropología filosófica, claro, ¿no? Que ya lo habíamos leído en el caso de Kant, con su pregunta ¿qué es el hombre?, que resume las tres preguntas de la nociología, de la ética, de la religión. Pero acá Salazar Bondi nos dice que hablar del sentido de la vida humana, de la esencia del ser humano, es central en la filosofía, porque el filósofo es un ser humano, pues, ¿no? Entonces es una forma de reflexionar sobre nosotros mismos. Y sigue diciendo, cuya constitución como sistema especial de conocimiento es en mucho obra de nuestro tiempo. Claro, ahí está aclarando que la antropología filosófica es una disciplina, digamos, novedosa, ¿no? Que Kant es uno de los primeros que pone las primeras piedras y a poco esta disciplina se va a ir desarrollando hasta la actualidad. Y sigue diciendo, con ella se enlaza íntimamente otro tema frecuentado desde antiguo por los filósofos, el de la esencia y sentido de la historia y la cultura, que acota el dominio de otras disciplinas filosóficas importantes. ¿Cuáles son esas dos disciplinas? La filosofía de la historia y la filosofía de la cultura. Claro, que son temas que acá en Alquimia Filosofal nosotros nos agrada en demasía, ¿no? El tema de la antropología, el tema de la filosofía de la historia. Sabemos que hay distintos modos de percibir la historia del mundo, ¿no? Desde una visión idealista de la historia hasta una visión materialista, para decirlo rápidamente, ¿no? Una visión más progresista de la historia y una visión, digamos, más tradicional, más conservadora de la historia. Hay distintas visiones, Vamos a ver nosotros también algunos filósofos de manera independiente y su visión acerca de la historia de la humanidad. Y también, así como hay filosofía de la historia, como lo vemos acá, hay filosofía de la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Cómo nace en el ser humano la cultura? ¿Cómo se ha ido creando? ¿Cómo se ha ido desarrollando? ¿Cuál es el sentido de la cultura? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y dice, ¿no? El pensar contemporáneo
con su acentuación del momento de historicidad en el hombre, ha hecho más estrechos aún los vínculos entre la meditación de la historia y la antropología. En el pasado, otros contactos interdisciplinarios, especialmente con la psicología y la biología, se han mostrado grandemente fructíferos para la filosofía antropológica y aún lo son hoy día, con lo cual se hace patente el carácter de centro de convergencia de meditaciones muy diversas que tiene este dominio filosófico. Es decir, la antropología, de las otras muchas disciplinas que hay, es un pilar central. Y hay que tomarla en consideración, dice Bondi, porque obviamente está hablando del ser humano. Ahí ya vamos, ¿cuántos temas? 3, ¿no? Primero habíamos hablado del conocimiento, luego de la acción humana, ahora sobre el ser humano, y entonces entramos a la filosofía, que va a hablar de la realidad. Y dice lo siguiente Bondi: la filosofía indaga además por la naturaleza, el mundo real, la idealidad y el conjunto de lo existente. En este interés se alimentan las concepciones del mundo y todas las especulaciones constructivas acerca del universo, sea como análisis de las categorías de la realidad, como Aristóteles, por ejemplo, como Kant, sea como visión global del cosmos y el ser, o como actitud metafísica ante la totalidad de lo existente. La filosofía propone tesis sobre el mundo que no son asimilables a los enunciados de las ciencias, bien porque implican una reflexión segunda que se ejerce sobre esos enunciados, bien porque intentan una síntesis de todos ellos, que escapa a la jurisdicción de cada investigación científica particular, o en fin, porque pretenden trascender los límites de la experiencia dentro de los que se mueve la ciencia. Entonces, hay que tomar en cuenta algo, dice Salazar Bondi, al momento de hablar de la realidad. Podemos conversar acerca de lo natural, de lo material, pero también podemos conversar acerca de lo ideal, o como diría Platón, acerca del mundo de las ideas, ¿sí o no? Entonces ahí dice Salazar Bondi, hay que tener en cuenta que la filosofía tiene una visión global acerca de las cosas del mundo. Si bien puede tomar en cuenta los conocimientos científicos más actuales, si bien debe tener conocimiento amplio y general el filósofo acerca de los últimos descubrimientos científicos, eso no implica que la filosofía de la realidad se va a reducir a una reflexión científica del mundo, ¿no? Porque la filosofía no es una ciencia, como lo hemos dicho. Podemos utilizar los datos de la física, los datos de la biología, los datos de la química para poder explicar el mundo natural. Incluso algunos usarán la ciencia para explicar el mundo trascendente, digamos, el mundo espiritual, el mundo metafísico. No lo sé, hay muchísimas perspectivas. Pero no hay que perder, dice la línea, de que la ciencia es otra cosa. No es lo mismo que la filosofía. Y más todavía cuando hablamos de la esencia del mundo, del ser del mundo, de la realidad en general. Y sigue diciendo Salazar Bondi, y acá ya va a hablar de las disciplinas que hablan de la realidad en sí misma. Dice: esta meditación sobre la realidad puede enderezarse especialmente al mundo, en cuyo caso se habla de filosofía de la naturaleza o filosofía natural, que puede a su vez bifurcarse en el estudio del mundo físico y del biológico. Claro, podemos hablar de filosofía de la física o filosofía de la biología también, claro. Esas ya son filosofías de ciencias específicas. En cambio, acá estamos hablando de la filosofía de la naturaleza en general. No estamos hablando de la filosofía de una ciencia específica o de una ciencia natural específica. O dice Salazar Bondi, atender a la unidad del cosmos real, en cuyo caso se ofrece como una teoría cosmológica o una cosmología. Y acá debemos tener cuidado también, porque si bien es cierto dentro de la ciencia física, ellos tienen una rama que es la cosmología, en filosofía también tenemos la cosmología, pero es una visión filosófica del cosmos. No es una visión matematizada, fisicalista del cosmos, ¿no? Hay que tomar en cuenta esa diferencia entonces entre la cosmología más científica física y la cosmología, digamos, filosófica. Sin perjuicio de estas especificaciones, la investigación de las categorías
y principios del ser en general y de los diversos géneros de entes, define el campo de la ontología general y las ontologías regionales o especiales. Claro, podemos hablar de la ontología como el estudio del ser. Pero acá Salazar-Bondía se pone un poco más específico y dice, hay una ontología general, unas ontologías regionales, acerca de ciertos aspectos de la realidad si es que queremos penetrar en sus esencias. Y sigue diciendo, ¿no?, que para muchos filósofos constituyen el centro de la faena filosófica. Claro, para la mayoría o para un grupo grande de filósofos, hablar acerca de la esencia de la realidad es como reflexionar de lo más importante que tiene la filosofía, ¿no? Así como muy importante es conocer el sentido de la vida humana, para el filósofo también es muy importante conocer cuál es la esencia de la realidad. Y dice Bondi, finalmente, en la medida en que la reflexión sobre el mundo y el hombre supone una proyección más allá de los límites de la experiencia, la filosofía toma la forma de metafísica, es decir, de una construcción universal que pretende dar cuenta del conjunto de lo real y postula generalmente alguna forma de absoluto. Entonces, no confundir, una cosa es hacer filosofía de la naturaleza, cosmología, y otra cosa es hacer ontología y también metafísica, ¿no? Entonces, claro, si podemos hablar de la realidad, podemos dividirla en dos. Una es la visión más material, la visión más física, más cósmica, que estudia las entidades, pero también hay otra realidad, digamos, que es la realidad que nos trasciende, que trasciende lo físico, que trasciende lo natural, que trasciende los entes y más bien va hacia el ser o va hacia las esencias de las cosas. Y ahí estamos entrando pues a la ontología. Y si trascendemos mucho más y lo ligamos incluso a una cuestión más sagrada, podemos entrar a la metafísica e incluso a la teología. Y sigue diciendo Bondi, sectores de la temática metafísica han tomado nombres especiales en la tradición histórica. Este es el caso de la reflexión sobre Dios, que corresponde a la teología racional o teología filosófica, y de otras formas de especulación sobre la divinidad, en cuanto no se apoyan explícitamente en los contenidos de la fe, ¿no? La teología moral, la teodicea, entre otras. Y también de la investigación del alma como entidad trascendente, que ha sido tradicionalmente el cometido de la llamada psicología racional o psicología especulativa. Entonces, claro, vemos que dentro del estudio de la realidad hay dos grandes grupos. Unas disciplinas que están más enmarcadas en la naturaleza física y otras disciplinas que se enmarcan en la realidad metafísica, trascendente, ontológica, teológica, divina, ¿no? Entonces, no hay que hacernos líos, dice Bondi, hay que tomar los dos ámbitos de la realidad. La parte física, la parte metafísica. Y dentro de ellas dos hay distintas disciplinas que tratan de analizar su carácter, ¿ya? Ahora, ya estamos con los cuatro temas, ¿eh? Primero, disciplinas nociológicas. Luego, disciplinas pragmáticas. Luego, disciplinas que hablan del ser humano, antropológicas. Y ahora último hemos visto las disciplinas de la realidad, material y supramaterial. Ahora entramos al quinto tema, que es la filosofía misma, ¿no? Dice Bondi, pero la filosofía ha sido siempre y quizá principalmente una indagación sobre sí misma. El filósofo no solo debate y critica las teorías de sus congéneres, sino que normalmente pone de resalto en ellos vicios que se originan en un modo incorrecto de filosofar. A fuer de filósofo, está así constantemente sometiendo la filosofía a un examen radical, proponiendo su reforma parcial o total y preocupándose por descubrir su esencia y por imprimir un sentido nuevo y más eficaz al pensamiento reflexivo. En la medida en que este cuidado implica un examen de las condiciones y fundamentos del conocimiento filosófico, la filosofía opera aquí dentro del cuadro de la investigación nociológica. Pero,
Como esta crítica implica otros temas y problemas no estrictamente nociológicos, modernamente se conviene en acotar para este quehacer el campo de una disciplina distinta, a la que con Dilthey se da generalmente el nombre de filosofía de la filosofía. Por su parte, la historia de la filosofía, según ya sabemos, proporciona un respaldo decisivo a esta autointerpretación del filosofar, lo cual hace de ella una disciplina filosófica por su intención y sus proyecciones, aunque al mismo tiempo participe de la naturaleza de las ciencias históricas. Entonces, muy bien, el quinto grupo de disciplinas es el que habla acerca de la propia filosofía. ¿Cuántas son y cuáles son? 2. La filosofía de la filosofía y la historia de la filosofía. De hecho, dice Bondi, antes de hacer filosofía de la filosofía hay que conocer esa tradición filosófica que se ha desenvuelto desde el origen de la filosofía en la cultura griega. Algunos van a hablar de un supuesto origen oriental, ya más adelante seguramente vamos a discutir ese tema, pero desde el origen de la filosofía griega hasta la actualidad, ¿no? Entonces hay que reconocer quiénes son los filósofos, un poco de su vida, el contexto en el cual han pensado, cuáles son las obras más importantes y cuáles son sus tesis más importantes. Entonces debemos tener en claro la línea histórica de la tradición filosófica para desde ahí tratar de reflexionar sobre la filosofía misma. Podemos hablar, por ejemplo, de cómo ha ido cambiando el espíritu humano a través de las distintas ideas filosóficas, cómo ha ido cambiando la sociedad, la historia, a través de las ideas filosóficas de cada época, ¿cierto? Incluso podemos analizar la filosofía en sí misma, ¿no? Como disciplina, como experiencia humana, como conocimiento humano, ¿no? Como forma de comprender el mundo. También podemos criticarla, podemos ver cuáles son sus características, etc. ¿Ya? Entonces ahí están los 5 grupos de disciplinas filosóficas a la cual Salazar Bondi recomienda que nosotros atendamos. ¿Cuáles son esos 5 grupos? El grupo de disciplinas nociológicas, disciplinas que hablan de la realidad, disciplinas que hablan del ser humano, disciplinas que hablan de la acción humana y por último disciplinas que hablan de la propia filosofía. Muy bien, entonces hasta ahí hemos llegado para reconocer cuáles son las disciplinas que el mismo Salazar Bondi patentiza en este 5º capítulo de su libro Iniciación Filosófica. Sin embargo, al final él muestra 3 errores de interpretación típicos que se tienen al momento de reflexionar sobre las ramas o las disciplinas filosóficas. Son errores que hay que resaltar, dice Salazar Bondi, para no caer en ciertas interpretaciones que no van al caso y que pueden entreverar, pueden mezclar conceptos, pueden mezclar ideas, y una visión filosófica distorsionada de ese modo no sería lo más conveniente. ¿Cuáles son esos 3 errores de interpretación que se dan cuando uno toca el tema de las disciplinas filosóficas? Veamos cuáles son esos temas. Dice, en primer lugar, dice Salazar Bondi, no debe pensarse que una obra o doctrina filosófica queda encuadrada exclusivamente dentro del campo de una disciplina o representante, una conjunción de indagaciones paralelas e independientes cumplidas en varios de estos campos disciplinarios. Claro, dice Salazar Bondi, no piensen de que un libro o un filósofo o una doctrina filosófica se va a quedar dentro de una disciplina. No, el libro de Descartes solamente es nociológico, el libro de Aristóteles solamente es de ética, el libro de Platón solamente es de metafísica. No, todos los filósofos y todas las doctrinas van a tocar un abanico de asuntos y obviamente ellas pueden navegar en todas las disciplinas filosóficas que hemos mencionado y otras disciplinas que de repente no hemos mencionado acá en este libro, ¿no? Entonces, no se piense, dice Bondi, que un libro, un filósofo, una doctrina se va a ceñir a cierta disciplina o a ciertas disciplinas. Tampoco hay que pensar, dice él, que un filósofo
toca disciplinas por independiente y luego trata de unir esas disciplinas que ha tocado independientemente. No, el filósofo tiene una visión unitaria, panorámica, y a través de ella trata de manejarse en todos los asuntos, en todas las disciplinas. Sigue diciendo, ¿no? La obra de un filósofo, por ejemplo, la metafísica de Aristóteles, la ética de Spinoza o el discurso sobre el espíritu positivo de Comte, para referirnos solamente a algunas de las que ya hemos citado, es el producto de una meditación con objetos múltiples, en la cual los problemas se dan estrechamente interconectados en su planteo y su solución. El resultado final es un conjunto de enunciados y tesis que pueden ser incorporados a posteriori y un poco abstractamente dentro del acervo de una o varias disciplinas, pero cuyo valor y significación reside en la unidad y organicidad del trabajo reflexivo. Eso es lo que uno debe tomar en cuenta. Que los filósofos no trabajan así disciplina tras disciplina, no. El filósofo tiene una visión unitaria, una visión sistemática, orgánica de todos los elementos. Que claro, que el conocimiento está relacionado con la realidad, que la realidad está relacionada con el ser humano, que el ser humano se relaciona con la filosofía, claro. De hecho que hay interconexiones. Pero no se trata de ir de lo particular a lo general, sino que el filósofo va, digamos, de manera deductiva, ¿no? Va de una visión panorámica hacia cuestiones más particulares, pero el filósofo no intenta especializarse en una cuestión particular, como lo vamos repitiendo varias veces, sino que su visión es más holística, ¿no? Más totalizadora. Entonces, primer error descartado. Segundo error, dice, puede pensarse equivocadamente que las diferentes disciplinas equivalen a las varias maneras de filosofar estudiadas en el capítulo 2, de tal modo que la reflexión crítica correspondería, por ejemplo, a las disciplinas nociológicas, el pensamiento especulativo a la ontología y a la metafísica, la prescripción y orientación vital a las disciplinas pragmáticas. Como ya hemos señalado allí mismo, esto no es así, porque los temas filosóficos y las disciplinas que los encuadran se amoldan y conforman a los objetivos y maneras propios del filosofar. No son los asuntos los que determinan cómo ha de conducirse la investigación, entre otras cosas porque no hay asuntos filosóficos puros, preexistentes como tales, sino que es la intención reflexiva la que le da su sentido. Entonces, el filósofo, desde su visión panorámica, él es el que va a dar ese horizonte de interpretación acerca de la realidad. Y en ese horizonte puede entrar por las distintas disciplinas que existan. Pero no se trata de que una disciplina, la nociología, por ejemplo, o la ontología, por ejemplo, va a marcar ese derrotero que debe tener un filósofo. Y solamente se debe ceñir a una disciplina específica. Eso no se hace. Segundo error descartado, entonces. Y por último, y con esto ya vamos cerrando, muchachos, la transmisión. Lo anterior hace claro, y es el tercer error a evitar, que las disciplinas filosóficas no deben ser consideradas sistemas de conocimientos independientes, a semejanza de las disciplinas científicas. No hay reflexión nociológica totalmente ajena al quehacer ontológico o antropológico. Y no hay tema cognoscitivo que pueda ser tratado sin pedir una elaboración paralela de otros temas filosóficos. Así ocurre en todos los casos. Esto ha llevado a decir, no sin razón, que la filosofía tiene un solo gran asunto. Ojo, la filosofía tiene un solo gran asunto, que es examinada desde diversas perspectivas y niveles teóricos. Estos varios exámenes se singularizan como investigación nociológica, lógica, axiológica, ética, ontológica, etc. A ellos corresponde sendas problemáticas y temas de solución, cuyo sistema parcial y abstracto, no independiente, es lo que llamamos una disciplina. No hay, pues, autosuficiencia de ningún enfoque parcial especializado dentro de la filosofía. Ocurre más bien que cuando una disciplina puede funcionar como sistema independiente, se separa del cuerpo de la filosofía y se constituye como ciencia. Este es, por ejemplo, el caso reciente de la psicología.
Entonces, nuevamente, tercer error, no hay que ver las disciplinas como meras sistemas filosóficos independientes, como sistemas de ideas y problemas independientes, no. Nuevamente, la filosofía es una unidad y de esa unidad se pueden desprender los temas y cada tema, cada asunto puede estar tocado dentro de una disciplina específica o dentro de varias disciplinas. No es como la ciencia, y el mismo Bondi lo dice. Cada ciencia puede tener distintas ramas y esas ramas sí pueden ser independientes una de otra, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, en biología, la botánica en cierta medida va a ser diferente que la etología, ¿no? Una cosa es estudiar el comportamiento animal, otra cosa es estudiar las plantas y su proceso biológico. En el caso de la filosofía, hay que tener en cuenta que si bien cada disciplina toca un asunto distinto, ellas están interconectadas. Y la que le da esa interconexión es la propia unidad filosófica, ¿no? Y claro, ¿qué pasa cuando una disciplina filosófica empieza a especializarse, como dice él, de la ciencia? Bueno, cuando una disciplina filosófica encuentra demasiados datos en una sola cosa, ahí ya se da esa separación de ese conocimiento más independiente, más especializado, y posiblemente puede volverse una ciencia, dice, ¿no? Como en el caso del estudio del alma. El estudio del alma ha estado dentro de la filosofía desde hace muchísimo tiempo, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, ¿no? Y su libro de Ánima. Estudiaba los seres vivos y todos los seres vivos tenían alma, ¿no? Hemos pasado por el mundo helenístico, hemos pasado por el mundo medieval, se seguía hablando del alma, en el mundo moderno se seguía hablando del alma. Sin embargo, con el pasar de los años, la ciencia empieza a investigar acerca de esa dimensión humana que le da origen a su comportamiento, que le da origen a su manera de ver el mundo, ¿no? A su manera de percibir o de pensar. Y entonces, como van apareciendo múltiples teorías, múltiples enfoques, múltiples métodos para estudiar la conducta y la mente humana, es donde ya la psicología se independiza, se va separando porque ya maduró, ¿no? Ya tiene un método, ya tiene teorías, ya tiene un conjunto de teóricos que se han encargado de especializarse solamente en el estudio del alma o de la mente o de la conducta. Y ese es el caso de la psicología, una ciencia ya independiente, que antes pertenecía a la filosofía, pero que ahora ya está distanciada. Distanciada para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la filosofía toma algunos datos de la psicología actual también, ¿no? Y bueno, terminamos este texto con las últimas palabras de Salazar Bondi. Dice, ¿no? En lugar pues de un conjunto de disciplinas particulares, separadas, cuya federación sería la filosofía, debemos pensar como realidad efectiva del saber filosófico en una articulación de planteos y problemas varios sometidos al control y dirección de un pensar central único. Ahí está, ¿no? Las últimas palabras son esenciales. No hay que pensar que hay un conjunto de disciplinas independientes y que todas ellas forman la filosofía, como que si la filosofía fuera una reunión de disciplinas. No, todo lo contrario. El saber humano es unitario y el saber humano se va a expresar y se va a manifestar en múltiples asuntos, ¿no? En múltiples problemáticas, y estas problemáticas pueden ir poco a poco diferenciándose una de otra para hablar de las disciplinas, pero lo hacemos desde el punto de vista más metodológico, más pedagógico, ¿no? Porque ya en la actividad misma del filosofar, los temas y los problemas están interconectados. Entonces, hasta ahí, amigos, ya hemos acabado con esta lectura del quinto capítulo del libro de Augusto Salazar Bondi, Iniciación Filosófica, titulado Los dominios de la filosofía, temas y disciplinas. Ojo, este libro, como lo habíamos visto ya al inicio, en cada capítulo, al final, tiene recomendaciones bibliográficas que sería bueno que también ustedes puedan investigar, puedan leer, ¿no? Acá dice, ¿no? Guía de lecturas, dice.
Y claro, te recomienda, por ejemplo, las famosas introducciones o la guía de la filosofía de Johar, de Müller, de Culper, de Boll, por ejemplo, de Simmel, Problemas fundamentales de la filosofía, de Bertrand Russell, o de John Hosper, por ejemplo, ¿no? Los problemas de la filosofía, la introducción al análisis filosófico, y así te va dando muchas recomendaciones acerca del tema de los dominios, de los temas y de las disciplinas y de los problemas filosóficos. Ahí tienen todas estas recomendaciones bibliográficas, incluso te da varias recomendaciones para cada disciplina filosófica, ¿no? Entonces, si quieres saber un poco de antropología, te da tu recomendación. Un poco más de metafísica y ontología, te da tu recomendación. Un poco más de epistemología, de estética, de axiología, de ética, te da tu recomendación. Así que este texto es esencial, ¿eh? Si recién están entrando a la filosofía, sería bueno que lo busquen. Váyanse, si estás en el Perú, váyanse a Amazonas. Ahí de hecho que van a encontrar este librito, Iniciación Filosófica, de Augusto Salazar Bondy. Y bueno, amigos, creo que eso sería todo por el día de hoy. Es un video cortito nada más para mostrar el tema de disciplina filosófica y especialmente desde la visión de Augusto Salazar Bondy. Así que conmigo sería todo hasta el día de hoy. Y cuídense mucho, ya nos vemos en otra transmisión con los alquimistas. Cuídense, nos vemos muchachos. Saludos para todos, cuídense, nos vemos.